Lo que quiero compartir con ustedes es un tema eminentemente clínico. Yo soy un clínico, es decir, yo atiendo pacientes y cuando tomo el tema de la multimorbilidad estoy hablando del escenario en que estamos viviendo nosotros todos los días en el hospital, en la consulta, etc. Voy a empezar con esta frase. Este señor es la tapa de Hombre Lento, que es un libro de J.M. Coetzee, se debe decir, que es un escritor que ganó el premio Nobel y que dice, que cuenta la historia de este señor que está solo con su perro. Paul Raymond, fotógrafo profesional, pierde una pierna en un accidente de bicicleta. A raíz de dicho percance, su vida solitaria cambiaría radicalmente. Paul rechaza la posibilidad de que los médicos le inserten una prótesis y tras abandonar el hospital vuelve a su piso de soltero en Adelaida. Incómodo ante la nueva situación de dependencia que conlleva su invalidez, Paul pasa por periodos de desesperanza al reflexionar sobre sus 60 años de vida. Y yo quiero subrayar algunas cosas de esta frase. Bueno, el accidente, la pérdida de la pierna, los médicos que le ofrecen una prótesis y el paciente que rechaza la prótesis. Como decía recién Narcisa, la frustración que tenemos los médicos que creemos que tenemos un discurso tan armado y los pacientes tienen una vida. Esta situación de dependencia que tiene este paciente, de invalidez, de desesperanza. Esto es lo que vivimos los médicos todos los días. Entonces yo quiero hablar un poco con ustedes, compartir con ustedes este tema de las comorbilidades, algunas definiciones, cuál es el problema de la enfermedad no transmisible, que es el aquí y ahora, que Juan Esteban lo explicó muy bien ayer en la introducción. Bueno, hablar un poco de la diferencia entre comorbilidad y multimorbilidad, la comorbilidad desde la perspectiva del paciente, los modelos de atención y algunas conclusiones. Entonces quiero empezar con algunas definiciones. Morbilidad es la proporción de pacientes que enferman en un sitio y tiempo determinado. Comorbilidad es la presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad o trastorno primario, y multimorbilidad o condiciones crónicas múltiples son la combinación de una enfermedad con por lo menos otra enfermedad aguda crónica o factor biopsicosocial o un factor de riesgo somático. Entonces acá tenemos morbilidad, cosa que a los médicos nos resulta perfecto, comorbilidad, que es cuando hay más de una entidad, y multimorbilidad. Entonces acá tenemos los dos modelos. Esta es la comorbilidad, en donde hay una enfermedad índice y hay otras enfermedades asociadas. Y este es el modelo de multimorbilidad. Yo digo que la palabra comorbilidad es realmente, perdóname que lo diga así, una cosa media idiota que tienen los médicos, porque yo les cuento, por ejemplo, en el Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires, si uno va al octavo piso, el paciente va al octavo piso, ¿no? El octavo piso está en nefrología, entonces el paciente lo que tiene es insuficiencia renal crónica y tiene como comorbilidad hipertensión, diabetes e insuficiencia cardíaca. Inmediatamente el paciente baja por la escalera, porque los ascensores generalmente no andan, entonces baja hacia el séptimo piso en que está cardiología, en cuyo caso el paciente deja de tener su enfermedad índice, ahora es la insuficiencia cardíaca y tiene como comorbilidad la hipertensión y la diabetes y la insuficiencia renal. Es decir, el paciente es el mismo, pero el esquema de visión del paciente es más dependiente del médico que del paciente. Entonces, ese paciente no es que tenga una enfermedad índice, lo que tiene son varias condiciones asociadas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y al paciente le interesa todo eso, no le interesa que yo sea cardiólogo, que la doctora sea nefróloga, que el doctor sea hipertensólogo y él sea diabetólogo, le interesa, es la visión del paciente. Entonces, tenemos una visión médico-céntrica y una visión paciente-céntrica. ¿Dónde nos movemos? ¿Cuál es la realidad en que nos movemos? Nosotros nos movemos con pacientes de edad avanzada, el promedio de edad de la población avanza. Manejamos medicación de alto riesgo, no les quiero contar lo que manejamos los cardiólogos, una cosa tremenda, tremendamente. No os hablo de los doble antiagregación, más la anticoagulación, la fibrilación auricular, etc. y la polifarmacia.
Es decir, yo no les vengo a traer la solución de esto. Yo lo que quiero es motivar la reflexión sobre esta situación, que es la situación del clínico actual. Yo siempre digo que cuando yo empecé, yo fui residente, yo entré en la prehistoria, la medicina, más o menos en el año 74, el 2 de mayo del 74 yo entré residente en el Hospital de Clínicas. La mayoría de ustedes no habían nacido. Algunos ni siquiera, algunos los más viejos todavía no eran médicos, así que yo soy como el más viejito de todos. En ese momento los pacientes que tenían 30 años, estenosis mitral, ¿y qué más tenían? Estenosis mitral, se acabó, estenosis mitral. Y nosotros teníamos una paciente, 32 años, con estenosis mitral. Eso era la patología. Hoy, la patología es el paciente con estenosis aórtica. Uno dice al cirujano, operalo. Y él dice, pará un poquito porque la creatinina la tiene en 2.3 y aparte es diabético. Y aparte lo operaron de un cáncer de próstata y aparte lo están estudiando por un nódulo pulmonar y aparte. Es decir, esta situación de muchas enfermedades es la situación de las enfermedades no transmisibles. Y les voy a mostrar este esquemita nada más. Estos son los problemas que afectan al mundo en forma global, las amenazas mundiales, la volatilidad del precio de los alimentos, el precio de los combustibles, no les cuento Venezuela, el colapso de precios, la enfermedad infecciosa, las pandemias y a esta la enfermedad crónica no transmisible. La enfermedad crónica no transmisible no solamente es un problema muy interesante para los médicos para que discutamos en los congresos, sino que es una amenaza a la civilización. Es una amenaza desde el punto de vista médico, pero es una amenaza al desarrollo y a la economía de la civilización como nosotros la conocemos. Porque estamos en esta transición epidemiológica, donde hemos pasado de las enfermedades transmisibles a las enfermedades no transmisibles. Y el drama de nuestros pueblos y de nuestros países es que no hemos resuelto todavía el problema de la enfermedad transmisible, porque todavía tenemos tuberculosis y malaria. Y se nos vienen encima las enfermedades no transmisibles. Es decir, tenemos el doble desafío, la enfermedad no transmisible y la enfermedad transmisible. Y cuando hablo de enfermedad no transmisible, hablo de la enfermedad cardiovascular, del cáncer, de la diabetes, pero ¿por qué no pensar en la enfermedad mental crónica? En la enfermedad neurológica crónica como el Alzheimer, en la enfermedad renal crónica, la enfermedad musculoesquelética, y las lesiones de comienzo agudo con convalescencia prolongada. Juan Esteban les mostró ayer que las 10 principales causas de muerte en el mundo es la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular. Acá hay que tratar de evitemos los pensamientos duales. No es que sea más importante, no es que porque yo sea cardiólogo, la enfermedad cardiovascular es la más importante del mundo. Es muy importante porque mata a mucha gente, pero también mata a mucha gente el EPOC, el cáncer y el VIH-Sida. Y no solamente es el problema de morirse, porque de todas maneras morirnos nos vamos a morir todos. El problema es que tenemos pérdidas de años de vida saludables y tenemos años con discapacidad. Y la discapacidad es un drama para el paciente, pero es una tremenda carga para la familia, para la sociedad. Y la discapacidad, la enfermedad prematura, son personas que tienen hijos chicos que tienen que ir al colegio, que disminuyen su capacidad de producción económica y entonces hay un círculo vicioso entre la pobreza y la enfermedad. No me quiero detener mucho de esto. Estas son las 10 principales causas de pérdida de vida, de años perdidos de vida, pero quiero señalar los años vividos con incapacidad. Primer causa en nuestra sociedad es la depresión. Piensen ustedes que la depresión no mata, pero uno vive muy mal con depresión. Y ustedes que son cardiólogos, piensen que 1 de cada 10 pacientes que entran al consultorio tienen depresión. Y si tenemos el modelo médico-céntrico, decimos ahora que vaya al psiquiatra, que acá no joda con esto porque acá nosotros cardiólogos, acá nosotros estamos para el enalapril y los betabloqueantes. Pero los pacientes son uno solo y están deprimidos. Bueno, de los factores de riesgo ya saben ustedes que el número 1 es la hipertensión arterial, seguido por el tabaquismo, el uso de alcohol. Por favor, los médicos no recomienden que hay que tomar alcohol, es una barbaridad. Y bueno, todas estas enfermedades, tanto la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, la enfermedad respiratoria, tienen factores de riesgo común, que es el uso del tabaco,
las dietas no saludables, la falta de actividad física y el uso peligroso de alcohol. Pero cuando uno piensa desde la perspectiva de por qué la gente enferma, la enfermedad crónica, ¿por qué se produce? Por determinante social de la enfermedad. El gradiente social. El doctor Wyss mostró, yo no le presté mucha atención, pero me di cuenta por los slides que mostró que es mejor ser rico que ser pobre, ¿no? Parece que es mejor, sí. Tener un buen auto, tomarse vacaciones. El estrés no es que a uno lo llamen y le dicen, mire, usted va a ser ministro de salud. Dice, uy, qué nervioso me pongo, voy a ser ministro de salud de Salta, dice la doctora. No, el estrés es quedarse sin trabajo. Las experiencias en los primeros años de vida, la exclusión social, el trabajo, el desempleo, la posibilidad de ayuda social, las adicciones, las condiciones alimentarias y el transporte. Por estas cosas nos enfermamos. ¿De qué nos enfermamos? De enfermedad cardiovascular, de cáncer, de diabetes, de POC. Entonces, cuando uno piensa en un esquema paciente céntrico, tenemos que pensar la experiencia de la salud de enfermedad, pero también la salud física y médica, la demografía, el capital social del paciente. Esto es fundamental. Cualquiera de nosotros que enferma, porque nosotros vamos a enfermarnos y nos vamos a morir, tenemos un capital social, no solamente económico, sino un capital de educación, una cantidad de saberes, una posibilidad de recurrir al medio de la salud que no tiene el que es pobre, el que no tiene capital social. El que le dicen, mire, tiene que venir dentro de 6 meses, me duele el pecho, bueno, cardiología dentro de 6 meses hay turno. Y el tipo se va y vuelve dentro de 6 meses. Nosotros nos vamos a un lío bárbaro, que nos atiendan mañana. Capital social, salud mental y medio social, físico y político. El problema de la multimorbilidad es enorme. Estas son las mayores asociaciones que hay, pero fíjense que en Estados Unidos 45% de las personas viven con multimorbilidad y pueden tener problemas para vestirse, problemas para bañarse, problemas para ir a comprar. Y esto va aumentando y se calcula que en Estados Unidos para el 2000, no leo bien acá el año, 2010, ¿no? 32% de la población de Estados Unidos tenía multimorbilidad. Fíjense cómo la multimorbilidad tiene que ver con, esta es la cantidad de enfermedades, este es el número de pacientes y la edad. Fíjense que para un paciente de mi edad, no estoy por acá, estoy por acá, la mayoría tenemos 3, 4, 5 enfermedades. Y cuanto mayor es el gradiente social, más enfermedades tenemos. Es decir, que no se queden tranquilos, que dicen, uno elige cardiología y yo voy a ver insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, estenosis aórtica. No, señor. Los pacientes coronarios, el 17% tiene cáncer, el 24% tiene POC, el 24% tiene diabetes. Es decir que nuestros consultorios están llenos de pacientes con multimorbilidad. 74% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen otra patología, las más frecuentes, la insuficiencia renal y la diabetes. Y esto tiene un costo creciente. ¿Cuál es la perspectiva del paciente? La perspectiva del paciente es no solamente su área física, sino también su área psíquica y su área simbólica. Hoy hablábamos y bromeábamos un poco esta mañana, que decíamos, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, cuando un varón, vieron que este asunto de que los varones somos muy potentes, muy importantes, el centro de la familia, etcétera, cuando ese varón enferma, es tremendo el cambio simbólico que hay, la pérdida de valor simbólico que tiene ese individuo dentro de su familia. Y también es importante las relaciones interpersonales. La enfermedad afecta a las amistades, pero también afecta a la pareja, las relaciones familiares, las ocupaciones, los compañeros de trabajo. Las enfermedades, cuando uno piensa en la cronología de las enfermedades, esta es la cronología del cáncer, esta es la cronología de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y esta es la cronología de la demencia, del Alzheimer.
El tema es que estos pacientes que tienen multimorbilidad van a tener itinerarios mezclados, en donde en un momento dado puede estar predominando la insuficiencia cardíaca, en otro momento la insuficiencia renal y en otro momento la depresión. Esta es la evolución de las enfermedades. Entonces tenemos un paciente y una familia y todo un medio alrededor que son médicos, enfermeras, voluntarios, etc. No les quiero contar el número de personas que tienen contactos de la medicina con un paciente con multimorbilidad. Se calcula que, por ejemplo, un paciente que tiene 4 patologías ve 23 profesionales de la salud durante un año. Un problema grave es la polifarmacia en estos pacientes, y este es las edades y la proporción en que la gente toma 1, 2, 3, 4 medicamentos. Fíjense, un paciente de mi edad, más del 30% de los pacientes de mi edad están tomando más de 5 medicamentos, y si vamos a pacientes de 80 años, prácticamente la mitad están tomando más de 5 medicamentos. Y cuanto más morbilidad tenemos, más enfermedades tenemos, es mayor el número de medicamentos que estamos tomando. Un paciente, por ejemplo, con 7 enfermedades está tomando, el 80% está con polifarmacia. Un problema que tiene la polifarmacia es no solamente las tremendas interacciones, y yo después voy a hablar mañana de esto un poquito más en profundidad, pero el problema es que se genera un problema de adherencia. 30 o 50% de nuestros pacientes, 30 a 50% de nuestros pacientes no toman la medicación que nosotros creemos que le estamos dando. Entonces, el aumento de la efectividad y la adherencia en las intervenciones puede tener un impacto mayor en la salud que cualquier mejora específica del tratamiento médico. Es decir, la adherencia al tratamiento médico es un problema grave y hace que los pacientes no reciban la medicación que nosotros le damos. Y el problema de la polifarmacia es gravísimo. Voy a hablar del modelo de atención de las comorbilidades. En las comorbilidades no podemos estar solos, tenemos que ser muchos para sostener este paciente. Entonces necesitamos una calidad de atención segura, eficaz, centrada en el paciente, eficiente, oportuna, equitativa. Entonces, este es el modelo de atención crónica. Un paciente informado y activo y un grupo preparado y proactivo de atención. Sostenido por el automanejo, el sistema de liberación de atención, el sistema de soporte de las decisiones y la información. Es necesario hacer medicina basada en la evidencia, también en el contexto de la multimorbilidad. Y es imprescindible que los sistemas de salud y los decisores políticos tengan conciencia de esto, porque en último caso los que asignan los recursos y las políticas son los políticos. Entonces por eso hay que sostener que la salud debe estar en todas las políticas. Hay que atender no solamente el episodio agudo, sino toda la transición de la enfermedad con un sistema de soporte, que no voy a profundizar, y hay que cambiar nuestro currículum y nuestro prestigio social. Miren, ¿qué es lo más prestigioso para nosotros? El tratamiento, ya termino, un minuto, dame un minuto. El tratamiento terciario. Por ejemplo, acá el más prestigioso de todos es el doctor porque opera a los pacientes, los duerme, les abre el pecho, qué sé yo. Y alguien que hace prevención es como dicen, vieron, en la Argentina, por ejemplo, dicen, ¿qué hace su hija? Es maestra, pobrecita, no pudo estudiar algo mejor, qué sé yo. Ser maestro es como... Hacer prevención es como que son los importantes son los neurocirujanos, etc. Hay que cambiar esto, hay que darlo vuelta. Lo más importante es el autocuidado, después la red de cuidados. Y claro que necesitamos cuidados terciarios, obviamente necesitamos neurocirujanos, porque los blastomas existen, pero eso es tan importante como hacer que un paciente deje de fumar. Y decía la doctora lo frustrante que es, porque además de que los pacientes son reactivos, el sistema tampoco reconoce la prevención como una cosa importante. Mis conclusiones. Pasamos con algunas definiciones, la enfermedad no transmisible, la comorbilidad, etc. Voy a terminar con esta frase del Dante, la Divina Comedia. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura, me encontraba porque mi ruta había extraviado. Yo creo que hoy la función de los médicos tenemos que repensar, tenemos que tener un momento de reflexión y pensar ¿en qué puedo ayudar yo a estos pacientes que tienen tanta morbilidad, que tienen tantas enfermedades? Yo soy un poco aquel
que debería ayudarlos a encontrar su camino en esta selva, en esta ruta, en esta selva oscura donde se extravía. Piensa en el paciente que tiene que ir al diabetólogo, al hipertensólogo, al cardiólogo, al nefrólogo, al psiquiatra y a 20 tipos más. Necesitamos volver a médicos que atiendan a los pacientes en forma integral, que sepan oír a los pacientes y que los ayuden en este contexto de muchas enfermedades, porque la enfermedad crónica es nuestro problema hoy. Muchas gracias y discúlpame si me paso un cachito.